Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a hacer un estudio, una introducción, vamos hoy a hacer una introducción a segunda de Timoteo, a todo lo que es la carta de segunda de Timoteo, amén. Porque ya terminamos todo el estudio que teníamos de segunda de Timoteo, amén. Entonces vamos a hacer una introducción para tener, para tener sí, una especie pues ya de guía para saber qué fue lo que Timoteo, que el apóstol Pablo, quiso escribir, amén, a través de esta carta de segunda de Timoteo. Entonces, vamos a dar inicio. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice a través de sus palabras, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el apóstol aquí empieza con esta carta diciendo que Dios nos ha dado ¿qué? Que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos dio ¿qué? Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué nos dio este poder? Para que nosotros ¿qué? No nos avergoncemos, ¿amén? De llevar la palabra de Dios, de enseñar ¿qué? La sana doctrina. Entonces para eso ese espíritu que tenemos ¿qué? De poder, ¿amén? Y de amor. ¿Y amor para qué? Para ayudar a otros. ¿Y de dominio propio para qué? Para no estar cometiendo ¿qué? Pecados. Amén. Bueno, entonces así el apóstol empieza. Y seguimos entonces ahí mismo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que retengamos que las sanas palabras que oímos que del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo las escuchó, las aprendió que de nuestro Señor Jesucristo las palabras. Amén. Porque el apóstol Pablo dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuyo principal es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo siempre está enseñando lo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso tenemos que retener las sanas palabras que el apóstol Pablo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sigamos, vamos a 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Saben? Dice la palabra. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Saben? El apóstol Pablo, esto es lo que siempre quiere decir, nos dice él, a través de esas cartas ministeriales, está hablando de eso. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Amén? Entonces las personas deben ser idóneas para enseñar. Deben cumplir todos los requisitos que el apóstol Pablo ha dado en las cartas. ¿Amén? Bueno, es uno de los requisitos que el apóstol Pablo habla a través de su palabra son dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que una persona que tenga un ministerio debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Mire, unas cosas que tiene que tener una persona que quiera servir a Dios, que debe ser hospedador, que debe ayudar a otros. Y dice también, y apto para enseñar. Entonces, mire, cuando uno ve que una persona que tiene un ministerio cumple con todos estos requisitos, créeme, hermano, que va a ser una persona que va a ser un buen ministro de Dios. Pero si usted no cumple estos requisitos que el apóstol Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 3:1 más o menos hasta el 6, si un ministro de Dios no tiene estas cualidades, créame que va a ser no va a tener un buen ministerio. Amén. Va a enseñar más la palabra de Dios.
Entonces el apóstol Pablo dijo, a través aquí en 2 de Timoteo, estamos aquí, capítulo 2.2 dice, ¿no? 2 de Timoteo, capítulo 2. Que hayan personas que tengan dice que sean hombres fieles. Amén. Sigamos entonces. Y en el capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo, vamos al versículo, perdón, 2 de Timoteo 2.4, capítulo, sí, se llama el 2.4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, mire, las personas que son ministros de Dios prácticamente no deben estar enredados en los negocios del mundo, en lo que es el fútbol, la política, todo esto, ¿cierto? Sino que están enteramente sirviéndole directamente al Señor Jesucristo, amén, predicando la palabra, estando, como dice el apóstol Pablo, estando a tiempo y afuera de tiempo, amén. Dice, vamos a sigamos 2.4, decimos, ¿no? Miremos, ahora entonces pasemos al capítulo 3. Amén. Capítulo 3, que os dije la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice 3.1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. El apóstol Pablo nos está dando la profecía que en estos tiempos que estamos viendo ahora, dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, mire, estamos viendo un tiempo donde todas las personas son ávaras, desobedientes a los padres. ¿Amén? Entonces, mire, ¿qué se puede esperar de una persona si coge un ministerio, una persona de estas? Que sea avaro. ¿Qué va a hacer? Si es avaro, entonces va a predicar la palabra únicamente por avaricia. Amén. Va a haber como dice el apóstol Pedro, dice que por avaricia a la mercadería de vosotros. Eso es lo que está pasando hoy en día. Que todos hacen están haciendo mercadería de todos, amén. Están exprimiendo a todo el pueblo de Dios, sacándole diezmos, todo lo que sea, hermano, amén. Pero ellos únicamente no lo hacen por amor a Dios, sino por amor al dinero. Entonces, por el apóstol Pablo dice que tengamos presente que van a haber tiempos peligrosos, amén. De que van a haber estos hombres amadores de sí mismos, amén. Miremos ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3.12, en este capítulo 3 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Entonces, mire, una de las cosas que usted va a ver, si un pastor llega a vivir piadosamente, créame, hermano, que va a subir ¿qué? Persecuciones. Amén. No como los pastores de hoy en día que están relajados, todo el mundo son los famosos apóstoles, tienen vínculos en la política, son empresarios. Todas estas personas hoy en día no sufren persecuciones, amén, porque no están viviendo piadosamente. Pero si ya empezara a predicar en contra de los gobiernos, si empezara a predicar la palabra de verdad en contra de los gobiernos, porque hoy en día podemos ver que todos los gobiernos prácticamente están fuera del proyecto que Dios tiene para la humanidad. Entonces, si ellos empezaran a predicar la palabra en contra de los gobiernos, empezarían a sufrir persecuciones. En el 3.3 entonces dice, más los malos hombres, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, mire, todas esas personas, los malos hombres de todas las iglesias, por eso es que ellos
están engañando y siendo engañados, amén. Por estos mismos ministros, amén. Porque ellos son, ¿qué? Malos. Vamos, en el 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, amén. Y el 3:10 dice el apóstol Pablo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y paciencia, amén. Entonces hay que seguir, ¿qué? La doctrina que el apóstol Pablo nos está enseñando, amén, porque es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, que nos dice el capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que predique la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Esto hay que hacer, hay que exhortar. Amén. Exhortar a las personas que andan mal. Hay que enseñar con toda paciencia, ¿no? Y doctrina. Capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Amén. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Hoy en día la gente tiene comezón de oír, la gente quiere escuchar la palabra. Pero ¿qué está pasando? Que se están amontonando hoy en día, ¿qué? Maestros conforme a su propia concupiscencia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que están predicando la palabra de Dios hoy en día, la predican conforme a lo que ellos son. Amén. Pues tienen que tener mucho cuidado a la iglesia donde ustedes van. Miren cómo es su pastor. Porque él te va a predicar conforme a lo que él es. Si él es una persona ahora, te va a predicar a ti prosperidad. Amén. Si es una persona recasada, pues te va a predicar, obvio, de recasamiento y así, etcétera, ¿no? Todos los pecados que él tenga, va a él estar como tratando de camuflarlos. Amén. Y él va a enseñar lo que es. Por eso el Señor dijo que por los frutos los conoceréis. Amén. ¿Amén? Entonces, eso es lo que el Señor, el apóstol Pablo quiso decir, amén. Porque hoy en día estamos en un tiempo de apostasía. No olvidemos que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Primero tiene que venir la apostasía para que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí sabemos de que el Señor está cerca. Porque yo creo que no ha habido nunca en la historia de la vida, nunca ha habido tanta apostasía como la hay ahora. Porque ahora hay demasiada apostasía. Eso sí lo tenemos claro. Amén. Dice la palabra, vendrá maestro conforme ¿qué? A su propia concupiscencia. 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a fábulas. Hoy en día, ¿qué? Todos apartaron, ¿qué? La verdad, amén, del oído de todas las personas y ahora están prácticamente, ¿qué? Como fábulas, amén, enseñando solo fábulas y enseñanzas, ¿qué? Motivacionales, amén. Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.